Vamos a entrar ya a la querida mesa con las periodistas Luisa Cantú y Daniela Pastrana, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, compañeras. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto verlos acá de nuevo. Pues Oye, qué maravilla esto de la liberación. Justo estaba leyendo sobre ella y pidiendo el libro de su historia en la mañana, pero seguramente ah, en voz de su madre será más interesante. sí, no sé si viste el reportaje que publicamos, la entrevista que hicimos. Te voy a pasar la liga, Sí, te voy sí. a pasar la liga, bellísima y una madre poderosísima también. No, estamos haciendo, de hecho, un recuento, estamos separando reportajes de las mujeres palestinas, porque Ujú. verdaderamente es de admirar y de que me parece que hay luego poca información del trabajo político, de la batalla política que tienen las mujeres en Palestina. Así que esa entrevista, mi querida Luisa, créeme que te va a encantar, te la pasamos al ratito para que la veas. Y Conste. este es ya el seguimiento donde sale ella y da unas palabras muy poderosas y ya tenemos la traducción de lo que dice. Entonces, terminandito la mesa, ahí se las vamos a pasar. Así que, pues si gustan, mi querida Luisa y Daniela, entrando en materia, pues si les parece, vamos entrando con esta primera propuesta que hacía Daniela de poder abordar la estrategia de comunicación que está pues ya implementando Claudia Sheinbaum, un análisis, un balance de esta estrategia. ¿Cómo la estás viendo, Daniela? Hola, creo que tenía el silencio, el micrófono. Eh, bueno, antes primero sí, y quisiera como dos cosas, Ernesto. Uno, felicitarte por el trabajo que se ha estado haciendo. Aquí han pasado tantas cosas que a veces no nos da tiempo de irlo siguiendo todo, pero yo ahora sí no he tenido tanto tiempo, pero intento verlos en la noche o así a ciertas horas, irme poniendo al corriente, porque creo que es muy valioso el material que tienes. Entonces, bueno, lo quería decir. Y también, pues, una llamado, una solidaridad con los colegas de Guerrero, de Michoacán, que han estado teniendo unos momentos muy difíciles. Hay ahorita dos colegas de Guerrero heridos, graves en el hospital por que los balearon. Otros dos no tan graves que estaban en el mismo grupo, pero de todas maneras, bueno, las cosas no están fáciles y sí, como que quería expresar ahí mi abrazo solidario con los colegas, ¿no? Porque sí están teniendo la situación muy difícil. Eh, y bueno, hablando de la política, que ahora sí no nos ha dejado en paz, digo, hasta Kissinger se muere, ¿no? O sea, si uno no necesita noticias, pues, o sea, como si no necesitáramos más cosas a las 10 11 de la noche. Eh, Claudia Sheinbaum y su campaña. Empezamos viendo pues primero el podcast que sacó, ya ella conductora, ella luego entrevistando primero a Poncho Gutiérrez, el director de esto del Deforma, que siempre es como muy simpático, con su él a mí me cae muy bien, desde que hizo una pregunta sumamente mala en una conferencia de salud y lo asumió como decía, sí, sí, yo soy el que hizo esa pregunta tan pésima. A mí me cae muy bien, la verdad. Eh, y entonces arrancó el podcast con él hace una semana y ahí definieron que le iban a poner un nombre. Y esta semana entrevistó a su hijo, a Rodrigo Imas, que es gestor cultural, también documentalista sobre el arte, y ahí anunciaron que el nombre del podcast va a ser Shame Boom, como de boom, ¿no? Y bueno, pues yo les recomendaría que la lean para que también se hagan su propia opinión. Eh,
digo, que lo escuchen, me parece interesante como la estrategia que está tratando de tener de mostrar a una persona pues muchísimo más humana, no nada más a la política, que creo que eso es lo que estamos viendo con los podcasts y con el documental que se presentó, se llama Claudia, no me acuerdo cómo se llama el documental. ¿Cómo se llama? Claudia, ¿no? Nada más. No, tiene Claudia y una cosa que le sigue, pero bueno, pues creo que se llama Claudia el documental, una cosa así. Ahorita se los busco. Pero lo presentan y lo que tiene el documental es que justo la vemos a ella pues en su plan de mamá, tiene mucha información de documental de la familia, ¿no? Muchas escenas de familia cuando sus hijos eran pequeños. Y entonces te la va presentando pues como esta otra faceta no política, sino la humana, ¿no? Y su historia que ella se define pues como hija del 68, porque sus padres estuvieron ahí, su historia que es en la izquierda anterior incluso a López Obrador. Entonces, esa me parece interesante analizar que esa es tu estrategia. Yo particularmente pienso que por ejemplo, al documental le falta hacer referencia a lo que iba a ser obvio en la campaña que de inmediato entró en contra, que era, por ejemplo, y parece que no existe Carlos Simas en su vida, ¿no? O sea, pasa su vida, pero no está Carlos Simas. Y entonces, evidentemente, por ahí iba a ser el siguiente golpe. Ya salió también un documental apócrifo, bueno, un cortito apócrifo que es Claudia el documental, con las imágenes de Carlos Simas y todo el escándalo de Carlos Ahumada, porque fue un protagonista importante. Hay una parte en el documental, no les voy a contar todo, en el bueno, para que lo vean, pero hay una parte en ese documental en el que dice, conoció a Andrés Manuel en una reunión en su casa, y dice, pues sí, claro, una reunión en su casa porque tu esposo en ese momento era el presidente del PRD en la Ciudad de México, y Andrés Manuel era el presidente nacional. Entonces, ese tipo de cosas que yo creo, o la línea 12, o los Repsamen, pues que si tú los presentas y tú das tu propia versión, te vacunas a que salga luego esta otra campaña en contra, que de inmediato salió. O sea, de inmediato salió miren, Loret dijo, pues miren, la otra versión que es, pues, Carlos Simas, y las cosas que van a salir. O sea, los gobiernos nunca son perfectos. Los gobiernos y las historias políticas pues siempre tienen fallas, siempre tienen errores, siempre tienen huecos, siempre tienen puntos negros. Y para mí una forma de como vacunarse o validar, pues es que tú des tu versión abierta y transparentemente antes de y no que lo omitas, porque pues por supuesto por ahí te va a venir el golpeteo. Entonces yo creo que ya con eso, para escuchar a Luisa, yo me quedaría con esa primera parte, ¿no? Me parece interesante ver cómo cómo se está presentando esta otra faceta de ella, pero sí creo que está dejando huecos ahí. O sea, incluso el hecho de que tu primera entrevista bueno, tu segunda entrevista sea a tu hijo, o sea, ese tipo de cosas vas dejando huecos porque, claro, es como un espacio muy cuidado que omite como en el discurso, cualquier mínima autocrítica, y le da pie a los contrarios, o no a los contrarios, a la prensa que tiene mucho oficio para cachar esas cosas, pues a que lo primero que hagan sea ponerte enfrente los puntos débiles, ¿no? Ya, gracias, mi querida Daniela. Luisa Cantú, también, ¿cuál es tu valoración de esta estrategia que ya pues mencionó un primer, digamos, kit de prefuncionarias o prefuncionarios o gente que le estará ayudando en la campaña, en su pre-campaña? ¿Qué decía al respecto? Pues yo no había, sí, claro, no había pensado en eso, que hubiera sido una buena estrategia quizá
tener, digamos, la primera versión, ¿no? Bueno, no la primera versión, pero una versión oficial de todos estos hechos que efectivamente se iban a echar en cara. A mí me parece que también es una especie de respuesta tanto de Xóchitl como de Claudia a la incursión como oficial de Samuel García y Mariana Rodríguez en las campañas, ¿no? Si algo se les puede decir a la pareja de Nuevo León es que tienen un muy buen manejo de redes sociales. Me parece que toda la comunicación de Xóchitl a partir de la incorporación de Max Cortázar a su equipo ha sido justo sí como de un manejo menos errático. Se acordarán que por ahí tuvo como romantizó el trabajo infantil en un campo primero, o sea, como que una tras otra, ¿no? Y ahora lo que hizo fue dinámicas mucho más de justo nativas, digamos, de las propias redes, mucho más como Samuel, hacia el marketing, digamos, personal y menos sustancia política, que es lo que es Samuel, la verdad. Samuel y Mariana, tú puedes ver todo el día cosas en sus redes y entender mucho de su dinámica personal y sus perritos y sus días y cómo se visten, pero más allá de ese aspiracionismo y de esa cercanía aparente que es tener a alguien compartiendo información íntima todo el día, no hay absolutamente nada de sustancia ni de propuesta política. Y creo que Xóchitl se fue para allá, con estos videos saltando que si Luis Miguel o Juanga, ahí con su hija, ¿no? Como que está tratando de implementar esa estrategia también. Y creo que también Claudia se subió un poco ahí, escuchando también estas críticas de las redes de que no es como muy cálida, ¿no? Que justo todo esto que a mí me gustó mucho, de hecho, al principio, que ella intentó vender sobre sí misma, que era su lado científico en esta sociedad muy machista, se podía leer como frívolo, ¿no? Como que solo presumía su parte profesional y sus logros, digamos, desde ese lado, desde la academia y no tanto a la persona, ¿no? Que, insisto, desde una perspectiva también muy macha, pues solo es a través de tus interacciones, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, como que eres más cálido si eres más familiar, supongo, y eso les gusta de una candidatura, o sea, como que creo que se dio un poquito ahí, porque de sus clipsitos, por ejemplo, de YouTube, de Claudia la científica, ¿no? Y te explicaba cosas así de literal leyes de, no sé, física. Pues esta foto de su casamiento, que como que nos empezó a acercar un poco más estos videos tocando, digamos, creo que fueron pequeños experimentos, la guitarra en su casa, y ahora sí, creo que esto, como bien dice Dani, es abrir la puerta, digamos, a la Claudia humana, que, insisto, creo que, o sea, como que ojalá haya sido porque verdaderamente quiere compartir eso y no por una presión de lo que debe ser la campaña de una mujer, ¿no? Yo no he podido ver el documental, he visto como justo cachitos, no lo he visto completo, pero tengo toda la intención de hacerlo. He escuchado más bien críticas o reseñas de mujeres. Escuché ahorita la tuya con mucha atención, Dani, y ayer la de Meme Yamel, que me encontré por ahí en el SPR porque fuimos a grabar una cosa juntas, y ella me decía, es que nunca me imaginé que también ese lado pudiera ser Claudia, ¿no? Y como que me llamó la atención, porque me dijo, se enfocó mucho en algo que a ti te gustaría, o sea, a mí, que es como lo difícil que es ser una mujer tratando de crecer en la política sin descuidar el hogar, ¿no? Y dice algo, me contó Meme que hay algo muy simple que es como el estrés que Claudia sentía de poder llegar a tiempo a la escuela por los hijos. Y yo pienso en todas las amigas que tengo que creen que, claro, eso es un termómetro, llegar a tiempo a la escuela por tus hijos, porque es como lo mínimo que tendrías que hacer ante la sociedad, ¿no? Que es recoger a tus hijos. Y entonces es muy difícil, ahí sí, pues poder tener una carrera brillante cuando también tienes que ponerle la atención que necesitan personas que estás criando. Entonces me gustó, o sea, esa parte como que me llamó la atención que le llamara la atención incluso a mujeres que no son madres, ¿no? Como Meme, que me decía, pues yo ni había pensado todos esos obstáculos extra que no se hablan de Claudia justo porque ella no había usado esa carta, digamos, ¿no? Como para que la conociéramos. Entonces creo que es un experimento interesante, sin duda. Insisto, lo leo como una respuesta a la incursión de Samuel, que será muy, muy viral, muy de redes sociales, pero con el twist o con el giro, digamos, de que está tratando de compartir, digamos, y de polemizar en ese tipo de cosas, ¿no? Incluso no es lo mismo abrir la puerta a tu intimidad para que vean tus tenis que abrir la puerta a tu intimidad para que vean cómo batallaste por llegar a la escuela, ¿no? Entonces, pues me parece un experimento, algo que sin duda se lee como un cambio de tono en su campaña, porque también estamos entrando a una fase que así lo requiere, ¿no? Ya no es suficiente solamente el reconocimiento de la persona, que es lo que había que lograr en primer lugar en las precampañas y en la etapa anterior, que la gente supiera que existe esa persona. Ahora es justo convencerles de la cercanía.
Y creo que Xóchitl, pues digo, ya ni sé si vale la pena analizarla o no, porque solita ha ido dinamitando en todas sus intervenciones su campaña, pero sí creo que por lo menos a un sector que es la juventud, y no porque no sean personas políticas las juventudes, sino porque pasan literalmente más tiempo en las redes sociales, pues también es una cancha que hay que ganar, ¿no? Y la verdad es que el espacio de tiempo que hay para obtener la atención en un TikTok o en un Instagram es mucho menor que como era en otras generaciones con un discurso político. Entonces será muy interesante ver ahora, Claudia, cómo también vende, digamos, eso, pues la crianza, los cuidados, a través de una faceta, digamos, más íntima que nos está dejando ver, porque no había para nada sido ni madre en su jefatura de gobierno, ni esposa, ¿no? Como que esa parte no había jugado, digamos, en su comunicación. Y ahora en la apuesta, digamos, por la presidencia, sí. Entonces, pues, solo dejar por ahí, pues, que me parece un cambio notorio, que creo que ella está haciendo obligatorio, a ver cómo juega en las cifras, o a ver cómo juega también, porque la marca es lo que pesa en este momento muchísimo, ¿no? Para cómo ella va a vender también las propuestas que nos va a empezar a presentar a partir de enero, que sean los tiempos legales. Gracias, gracias Luisa. Pues si les parece también como para poner los contrastes de las campañas, pues este documental que comentaban de Claudia Sheinbaum y que me parece que sigue arrasando y está pasando sobre cualquier persona, cualquier candidata o candidato, pero para ver los contrastes, esta Xóchitl Gálvez pues nombra a pues, la senadora Rabadán ahí como su jefa de campaña, y luego esto que bien señalas de la campaña que está haciendo pues también Samuel y su esposa Mariana. Así que vamos a ver como dos contrastes muy fuertes del estilo de campaña, más esto que comentaban de Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ver a Xóchitl e inmediatamente después vemos también este videito también muy cortito de Samuel y Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora chingona, a mi equipo de campaña como jefa de oficina. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Xóchitl, por la invitación y por supuesto trabajaré todos los días para que seas la próxima presidenta de México. Recuerden que este movimiento es con fuerza. Tremendo, tremendo el mensaje. Y ahora veamos el contraste de Samuel y Mariana. Buenas, nuevas y frías No, tardes. es el otro. Es el que se llama Samuel y Mariana. Para técnica, para probar las tostadas más ricas de todo México, según dicen, aquí en Zapotlán, unas tostadas de lomo. Ahorita les digo qué onda. Llegó a Monterrey. ¡Qué bonita! Hijo de las... México unido jamás será vencido. Vamos a visitar todo México. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a saludar a todo México de sur a norte. Adiós, Torreón. Hierro. Pues bueno, ¿no? Los altos contrastes de una campaña y otra, y como bien lo definían, pues de pronto pues no hay materia ni en un lado ni en otro a la hora de hablar de proyectos, de ideas, pues simple y llanamente lo que vemos es este ruido, y en el caso de Xóchitl, pues este adormecimiento y estos perfiles que va eligiendo ella, pues no se ve por dónde puedan avanzar
en ese sentido. Yo nada más colocaría el tema de Samuel García. Ayer que comentábamos con Federico Anaya, nos mandaba, dice, bueno, es que en la estrategia de Samuel García, pues la Constitución Política Mexicana, en el artículo 62, inciso 6, pues dice, no puedes ser candidato a la presidencia de la República si ocupas un cargo por más de 6 meses anteriores, jefe del Ejecutivo Estatal o algún otro cargo en una Secretaría de Estado. Y en la estrategia que está llevando Samuel García, que pues dice, pues hoy asumo la gubernatura y mañana te la vuelvo a entregar y luego otra vez el siguiente mes haría lo mismo, pues simple y llanamente ya no puede hacerlo con base a lo que dice la Constitución. Así que creo que todavía hay una posibilidad de que Samuel García pues no sea candidato. Tendrá que decidir entre la gobernatura de Nuevo León y ser candidato. Ya veremos qué es lo que pasa ahí, porque está la gresca durísima, durísima. Salvo que quieran comentar algo más ahí, Luisa, Daniela, sobre el tema. Yo sí quiero comentar algo de estas dos, de esto. O sea, de lo que acabas de decir de Xochitl, de Samuel. Bueno, antes, perdón, pero creo que sí, o sea, sí me parece importante ir puntualizando cosas. Algo que quizá faltó decir de esto del documental es que justo el productor es su hijo. Y ahí yo sí veo una diferencia grande entre el libro de Arturo Cano, que recomiendo ampliamente, que también te presenta un perfil y su vida personal, pero sin esta cercanía, digamos, del lazo tan familiar que hace que el documental de pronto pueda quedar para algunos, para mi gusto quizá muy rosa, o sea, muy en la emotividad, ¿no? Y ahí sí veo una diferencia, pero al final de cuentas, y eso es lo que quería decir Ernesto con esto, porque yo pensé ahorita que ibas a poner el video de Xochitl en la náhuatl, con esto que me parece terrible, ¿no? De poner el meme del tenis naranja y el gusano y decir, esto es lo que presenta, o sea, ¿en qué momento pasamos del si nos tocan a una, nos tocan a todas, de hace 3 días, de Xochitl, a volver a lo mismo que ya hablamos aquí la vez pasada y que se ha estado hablando toda esta semana de lo que es la violencia política de género, que podría volver, o sea, claro que cae en ese esquema también, o sea, tú no puedes caricaturizar así a tus oponentes mujeres, cuando además se supone que estaba, pues, como había agarrado esa bandera. El problema con Xochitl es que justo cada día agarra una bandera distinta, entonces realmente yo escuchaba ayer o leía en un tuit, creo, a Tere Rodríguez de la Vega diciendo que le faltaba a la campaña de Xochitl un continuista, de estos que en los guiones te van diciendo que, o sea, como la siguiente escena que mache con la anterior y que no salgas con otra cosa, porque ella cada día va cambiando. Hace 3 días era súper feminista, incluso en contra del expresidente Vicente Fox, y ayer era de una violencia de género también increíble, ¿no? Entonces, yo pensaba que y las escenas que vimos ayer en el Congreso de Nuevo León, independientemente de que jurídicamente quién tenga la razón, si deba estar o no deba estar, que también escuché a Federico con esta explicación muy puntual de por qué sí tiene que decidir, pero independientemente de eso, pues es la locura, ¿no? O sea, les echaron gas, o sea, portazo en el Congreso de Nuevo León, les echan gas, se aprueba uno, el otro firma el otro, o sea, de verdad, es una cosa que llama la atención, y ahí sí creo, aunque me puedan decir de pronto, que quizás información muy morenista, no es que sea precisamente, yo creo que puedo ser muy crítica de muchas cosas de Morena, pero yo sí veo una diferencia entre las cosas. Era que ayer platicamos con Hugo López-Gatell y hablábamos de esto, de las ideas, de las propuestas. Yo sí veo en Morena un intento, ya sea con el proyecto de Nación, con algunas plataformas, de ponerle sustancia
incluso en lo documental, aunque sea rosa, de ponerle algo de sustancia a la propuesta. Y eso yo no lo veo ni en la oposición, o sea, ni en el frente opositor, que siento que se desinfla cada vez más, ni en el caso de Samuel García y Mariana, porque ahí hay que verlos sí invariablemente como pareja, porque así se han ido presentando ellos a lo largo de todos sus años de política. Ellos dos se han presentado como que van juntos en todo y ella es fundamental para su campaña, ¿no? No logro ver nada de sustancia detrás de sus planteamientos, o sea, detrás de sus presentaciones, más que esto que estamos mirando ahorita, estas cosas que sí me parecen de muchísima banalidad. Y a mí, a diferencia de otras personas, lo de Samuel, yo sí creo que Samuel puede en algún momento empezar a crecer, porque sí hay una parte de la sociedad que todavía o sea, aunque ha habido una enorme politización de un sector, pues todavía no es suficiente. Y hay un sector que se mueve pues con estos impactos, ¿no? Y existe ese sector. Pues si no, nunca hubiera llegado a ser gobernador, ¿no? Entonces, ese sector que se mueve, y además, pues si no hubiéramos tenido acá todavía la intención de preferencia de votos alta que tuvo Mar García Harfuch con esa campaña tan básica también, ¿no? Entonces sí hay un sector al que eso le mueve, y entonces yo sí veo que la campaña de Samuel en un momento dado, si siguiera y se mantuviera, podría crecer incluso más que la de Xochitl, ¿no? Porque ella ya como que ya sí la vemos muy en el camino del desinflamiento. Pero sí quería decir esto, porque sí veo dos, aún con las críticas que le podamos hacer a Claudia, a su equipo que presentó al propio Morena, yo creo que por lo menos hay una intención de ponerle sustancia a la campaña que no está para nada en la oposición. Gracias, Daniela. Pues sí, y además yo también comparto eso. Me parece una estrategia de campaña bastante sólida, está cubriendo muchas áreas. Y me parece también interesante, Luisa, esta estrategia que está llevando de empezar a armar equipos. Este fue el primer equipo que hizo público, pero la próxima semana anuncia el segundo equipo. Parece ser que van a ser hasta 3 equipos, y pues cada uno de esos compañeros y compañeras que se está integrando a su equipo, pues jala mucha gente, mueve mucha gente, y me parece que estás viendo también, estamos viendo a una académica con un bagaje político importante, estructurando toda una estrategia que se puede ver que ahí pues sí está girando la piedra. Si les parece, y salvo que quieras añadir algo más ahí también, Luisa, pues está este otro asunto de estos anuncios que ya hemos ido escuchando de Harfuch, que en el Senado, y el doctor Hugo López-Gatell, que también tendría un interés de estar en el Senado de la República o en una Secretaría de Estado. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Pues a mí me abrió mucho la mira justo el doctor Gatell sobre la importancia del legislativo. De repente como que uno dice, ay, ahí es el menos importante, ¿no? Como que ahí no pasa nada realmente, porque pues sí, no vemos, tenemos esta sensación de que las leyes verdaderamente no se aplican tanto, ¿no? O que lo que pasa en las cámaras nada más es como un rollo de discusiones entre, digamos, la clase política, y que no nos toca tanto como una jefatura de gobierno, una gubernatura, una secretaría de Estado. Como que le damos históricamente mucho más peso al ejecutivo, creo, en el imaginario colectivo, que al legislativo. Y ayer que el doctor Gatell decía, bueno, sí, lo lógico sería obviamente salud, quizá por ahí bienestar, pero el Senado es importante porque se podría reformar, por ejemplo, decía él, la Ley General de Salud por completo, ¿no? O sea, una ley entera que nos rige en algo fundamental que no sirve, que está hecha únicamente para ciertos intereses, ¿no? Y que además se ha ido ramificando justo para dedicar de forma más concreta estos intereses a ciertas industrias. Entonces, como que eso me impactó muchísimo y me hizo pensar en justo cómo se están acomodando las fuerzas de Morena. Ahora veía justo hace unos segundos que también Pepe Merino, por ejemplo, acaba de renunciar a la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México. Bueno, no sabemos si renunció, pero dice que ya a partir de mañana no estará ahí, para irse a
seguir contribuyendo con la transformación, lo cual evidentemente suena a la campaña de Claudia, y se va a quedar Eduardo Clark. A mí lo que hace la Agencia de Innovación Digital me parece de lo más increíble e importante que hayamos visto en la Ciudad de México. El derecho al Internet, conectarnos con todos estos puntos de acceso, los trámites digitales, toda la información que uno puede descargar en este sistema Jolotito, o no me acuerdo cómo se llama. O sea, creo que son cosas como de derechos llave, ¿no? El Internet, el acceso a la información, que han sido muy importantes, muy, muy importantes, y que creo que verdaderamente nos cambiaron la calidad de vida a las personas en la capital del país. Como que me parece muy inteligente alguien que ha hablado de la importancia de la inteligencia artificial, ¿no? Como que ciertas cosas que no siempre suenan en el gobierno, que vaya a llegar para allá. Y entonces me parece muy interesante lo que está haciendo Claudia, justo ahora conectando estos dos temas de... pues por ahí he visto en los medios que le llaman operación cicatriz, pero es literalmente como maximizar las capacidades de los equipos en ese sentido, ¿no? Pienso, por ejemplo, se habló mucho de que no estaba Marcelo Ebrard, pero sí sus representantes, ¿no? Por ahí. Hay 10 millones de personas que pueden votar en el extranjero. Es muchísimo. 10 millones de votos es un montón. Creo que pocas veces yo había visto que se hablara de la importancia de las personas mexicanas en el extranjero. Y ahí creo que es súper asertivo decir, bueno, Marcelo Ebrard y su equipo, que tienen todo el expertise, todos los contactos, todo el campo trabajado, pueden apoyar aquí, ¿no? Le da protagonismo a la cúpula partidista, dejándolo, digamos, como organizador. Usa las mismas fórmulas que ya funcionaron con el presidente López Obrador, como a Tatiana Cloutier, ¿no? Fue tal cual uno de los éxitos de su campaña, y Claudia lo repite con sus propias apuestas. O sea, creo que como que ha sido, como bien dices, algo que parece perfectamente un proyecto estructurado, científico, con metodología, y con mucho tacto político. Creo que es lo que también ha tenido y fue lo que la caracterizó a partir de la pre-campaña, o sea, del proceso interno para definir al coordinador de los comités de defensa a nivel federal, mientras que los demás aventaban como comentarios erráticos un poco desde la víscera. Claudia supo mantener, digamos, como pues muy ecuánime este tipo de juicios hacia otros compañeros y compañeras. Y creo que ahora la ventaja es que justo puede hacer una parrilla con chile, mole y pozole de Ricardo Monreal y de, ¿no?, su propia gente aquí en la ciudad y demás, y que parezca efectivamente este bloque demoledor contra la oposición que ha hecho chile, mole, pozole también, pero con puros voceros anteriores que han sido terribles, ¿no? Javier Lozano hasta la regañó por el tema de Milei, pues, que se supone que era su vocero. Entonces creo que esa parte me llama la atención. Me llama mucho la atención también cómo se acomodaron estas fichas, pero creo que también han restado un poco de autoridades locales y eso me parece un desacierto. Hablando del doctor Gatell, ya hablábamos de que Omar García Harfuch también iría al Senado. Yo pienso que, pues, sí, es una forma que ya se había pactado, digamos. Yo no pensaría que deben postularlo a nada, pero bueno, sí se pactó desde el principio que quienes por paridad de género no fueran finalmente los coordinadores irían al Senado. Pero me llama la atención viendo, por ejemplo, las fichas de las alcaldías. También hay mucha presencia de Claudia. Veo aquí en la capital, por ejemplo, la apuesta por César Cravioto en la Gustavo Amadero, por Aleida Alavés, por allá en Iztapalapa, ¿no? O sea, como que veo a muchas figuras y me gustaría que independientemente de que ella tiene el bastón, también ver un poco más el proyecto de Clara. Y no, más allá de esa foto, digamos, donde se vieron ellas dos juntas y que dijeron que juntas eran dinamita, yo no siento el toque de Clara en, por lo menos las listas que están circulando en la capital. No sé si la historia se repite en los demás estados, pero la capital, que es lo que yo más monitoreo, como que no, esta misma estructura y división, digamos, de poderes y casi que de cuotas, que también la podríamos llamar, no está permitiendo los liderazgos locales. Y a mí eso me parece bien importante, porque lo hablamos en su momento con Sebastián, ¿no? Sebastián también tiene mucha fuerza, es un joven muy politizado y eso a mí me da mucho gusto, pero un poco no se siente como el liderazgo de la capital, no se siente todavía como abajo de Claudia. Y creo que lo mismo le está pasando a Clara. Y a mí me parece que un gran éxito de cualquier proyecto político es escuchar lo local, digamos, ¿no? Pues sí, impulsar, digamos, el empoderamiento de los liderazgos, un poco como que saber delegar, no solo como, pues sí, que no se sienta la mano en todo, sino que verdaderamente haya pequeños grupos que puedan usar este expertise por el que se les está poniendo ahí. Y no lo he visto tampoco del todo. El propio Gatell decía que no se iba a quedar, por ejemplo, en la ciudad tampoco, ¿no? Compitieron por la ciudad, pero su aspiración es más en lo federal. Mariana Boy sí, parece que ella va, por ejemplo, a la alcaldía Miguel Hidalgo, y está bastante mejor posicionada que el exalcalde Víctor Hugo Romo, que estuvo ahí empujando en el equipo de Harfuch.
pero me hace falta un poco ver las demás voces. O sea, el proyecto de Claudia, que ella misma ha dicho, no debe ser sobre personas, sino sobre contenidos, y esto que decíamos, ¿no? Se le está buscando aportar los hilos conductores que han marcado todas las administraciones. Me gustaría que se brillaran, digamos, un poco más en esta etapa que empieza de campañas, los liderazgos de cada una de las geografías que va a tener elecciones el próximo verano. Gracias, gracias, Luisa. Pues Daniela, también sobre estas pues aspiraciones también de Harfuch y de Gatell ahí en el Senado de la República. Sí, creo que sí. Sí, bueno, yo nada más quiero un poco discrepar con alguna cosilla de lo que decía Luisa, o precisar, porque yo sí creo que no, por ejemplo, esto de las personas cercanas a Ebrard, porque que se necesitan para... No, Claudia vivió en California, Claudia tuvo un enorme trabajo con los migrantes en California, en Estados Unidos durante mucho tiempo, y fue enlace y conoce a mucha gente, y bueno, lo vimos en el recibimiento que tuvo allá. Eso es justo por la historia de Claudia, y yo más bien lo que creo con la presentación de este primer saque, porque también anunció que va a haber un segundo grupo de colaboradores, esto ya lo decía hace un par de días, creo que también es cubrir una cuota de a todos los, no me gusta usar tanto la palabra tribus, pero vamos, dentro en nuestro imaginario de los que cubríamos alguna vez el PRD, pues así se autodenominaban ellos, ¿no? O sea, así se decían. Entonces, bueno, de todos los grupos políticos que hay dentro de Morena. Y entonces que es como cubrir a todos, no dejar a ninguno fuera en esta idea de la unidad, y permitir que todos tengan ese juego ahí y que todos estén. Yo creo que ese no es el equipo con el que va a estar más cercano trabajando, porque pues ahí no, digo, salvo Xochitl y Regina Orozco quizá, digo Xochitl, ya estoy cambiando, no, salvo Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández, perdón, y Regina Orozco, yo creo que es un grupo que como grupo lo que presentó genera muy poco ilusión. O sea, yo la verdad veo ahí a Monreal y veo a Dan Augusto y yo sí creo que eso es compartido. Mucha gente, no es como un equipo que uno diga, wow, lo mejor, la mayor inteligencia de la izquierda está ahí. Y pues puede ser muy inteligente, pero sí es como también con muchos vicios y perversiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que presentó, un paquete de personas que pueden resolver, o sea, que pueden funcionar para lo que están buscando, que es esto de la unidad para poder ir por el plan C, ¿no? Y no tener fracturas, y no tener como así fugas de donde se pueda romper algo que se necesita, que es como este frente, pero que no va a ser el equipo con el que va a estar necesariamente ya operando más cercanamente. Dijo que va a presentar una segunda parte, el 3, y bueno, pues hay que esperar a ver quién es ese equipo ampliado, que es lo que yo creo que al final tendremos que ir perfilando con quiénes sí va a estar trabajando cercanamente tanto para la campaña como para el posible gobierno. Y en el caso de lo que preguntabas de Omar García Harfuch en el Senado, López Gatell en el Senado, yo también creo que pues no, Omar García Harfuch, pues, no, a mí no me gustaría que fuera tampoco senador, por supuesto, porque yo creo que tiene unas funciones específicas que puede hacer bien, o sea, que puede ser eficiente para ciertas funciones, pero no necesariamente que tenga habilidades en un lugar como el Senado, que ya bien explicaba Luisa, sí es un espacio importante. Entiendo que hay esa opción, o sea, que es incluso que después de que sea candidato, por lo que pueda jalar hacia, digamos, de votación positiva hacia la primera estrategia, que es ganar la mayoría del Congreso, y que después tendría la posibilidad de pedir licencia y irse al gobierno federal,
que es lo que en otros casos ha ocurrido, ¿no? Lo vimos con Olga Sánchez Cordero, lo vimos con Germán Martínez. Entonces, pienso que esa también puede ser una cosa que estén evaluando como posibilidad, que tenga una función para la campaña y otra ya en el gobierno. Pero pues eso lo vamos a ir viendo. En el caso de Hugo López-Gatell, él nos contaba que veía que él se ve en dos funciones, una en el área social, sí, del Ejecutivo, salud, IMSS o incluso desarrollo social, no sé, un área de esas, y la otra sí era lo del Senado. Por esto que bien decía Luis, de la Ley General de Salud, que se necesita derogar totalmente, porque es una ley que tiene, pues que ha estado desde los 1980 y tanto, y que le han ido poniendo tantos parchecitos que realmente lo que se necesita pues es un cambio a fondo si es que queremos realmente cambiar ahí algo, ¿no? Entonces, yo creo que sí haría un trabajo importante. Ahora hay que ver pues cómo se mueven los partidos. O sea, el problema que tenemos con Morena, que ahí voy ahora sí a la parte más crítica, es que a muchos no se les ve, o sea, sí hay gente que está interesada y que está tratando, que ha estado impulsando trabajar desde otro modo y ponerse desde otro lado, ¿no? Hugo López-Gatell para mí es como un referente en esto, pero hay muchas otras personas que dentro de Morena, la propia Citlali Hernández, no sé, hay varias que están tratando de hacer una cosa muchísimo más amplia con mucho más de largo aliento con el partido, con el movimiento. Pero hay otros que nada más están pensando en su candidatura de ahorita. Y eso va a ser, que sí creo, va a ser una gran rebatinga para todo lo que son las candidaturas de las alcaldías, para pues las diputaciones. Estamos hablando de un montón de miles de cargos sin disputa, y yo sí creo que pues muchos se van a quedar ahí, en ese pequeño momento coyuntural, y pues eso pues no, es algo que vamos a tener que ver y que lo vamos a estar viendo como lo hemos visto en las elecciones anteriores, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va la cosa y que pues todavía nos falta mucho en la ciudad, pues ver cómo va a estar, lograr que no se fracture va a ser el reto, porque va a estar dura la batalla por las candidaturas. Gracias, Daniela. Pues sí, va a estar ahí duro. Mi impresión que hay con Claudia Sheinbaum y la estrategia es que pues se está metiendo a todos los que podemos decir qué hace ese ahí, qué hace ese otro allá, y es incomprensible y es más de lo mismo, etcétera, etcétera. Me parece que la lógica que es, y me puedo suponer en una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el objetivo es ganar y arrasar, y necesitas el Congreso, Así que pues yo creo que vamos a estar viendo pues una suerte de personajes que vamos a decir, ¿qué demonios hace ese personaje ahí? Y qué buena, un gran acierto que haya elegido a este y este otro. Pues vamos a ver un poco de todo. Me parece que tiene muy claro el objetivo. Vamos a arrasar la elección, no solamente ganarla, y tienen muy claro la parte del Congreso, así que vamos a ver ahí. Creo que uno de los puntos fuertes, duros e importantes, pues va a ser pues la elección de las y los candidatos para diputaciones y senadurías. Ahí va a venir también otro golpeteo ahí duro, vamos a ver, y me parece que la presencia de Mario Delgado ahí pues garantiza pues que Morena va a seguir funcionando como ha estado funcionando, y van a poner los candidatos que van a poner, más allá de que las encuestas o supuestas encuestas pues digan que ganó este o este otro, pues ya veremos cómo sucede eso, pero me parece que va a ser ahí, está muy claro que van por todas las canicas. Hasta el propio López Obrador ha dicho ya en varios momentos, va a ganar por más votos de los que yo gané. Y algo necesariamente, evidentemente están viendo y se ha planeado para que esto vaya de esa manera. Me gustaría, si les parece, compañeras, pasar al siguiente tema,
Uno de esos, Daniel, habías planteado, Jessica Cermeño, que quería abordar también el tema de las y los colegas periodistas. Ayer entrevistábamos a las compañeras de Amapola Periodismo, Luisa, y estaban ahí en una protesta en Chilpancingo, Guerrero, porque sí, lo que hablábamos es que no habíamos visto un atentado contra 4 colegas en un solo tiro. Es verdaderamente tremendo. Y ayer que entrevistábamos a la compañera, hasta la sentíamos un poco agitada. Comentamos, es que no es lo mismo hacer la cobertura o coberturas desde la ciudad que los que están en algunas partes del interior de la República, como el estado de Guerrero. ¿Qué decir al respecto? Perdón, ¿ya me preguntabas a mí o a Dani? Sí, la que habló ahorita fue Daniela, ¿va? ¿Sigues tú, Luisa? No, creo que terminé yo. No, me confundí. Perdón, por eso me quedé callada, pero no, está bien. No, sí. Adelante, Luisa. ¿O tú vas, Daniela? ¿Quién fue la última? Perdón, ando. Yo también me quedé, ahorita también yo dije, bueno, pues va a hablar Luisa. Entonces, no, adelante, porque además creo que tú tienes el tema mucho más claro, así que adelante, Dani, mejor. Sí, vale. Sí. Bueno, a ver, hay lugares en los que está muy descompuesto la situación de la violencia en el país. No es nada más Guerrero, o sea, ya lo hemos platicado. Está Chiapas, está Michoacán, por supuesto, donde hubo un secuestro hace también muy poquitos días de periodistas e incluso de familias. Está Guanajuato, o sea, son lugares donde ahorita está muy peligroso ir a reportear. No es que quererle llevar la contraria al gobierno, al presidente López Obrador, pero lo cierto es que sí hay lugares en los que la estrategia no está dando ni poquitos resultados, y tenemos unas violencias y un nivel de imposibilidad para acercarnos a ver lo que está pasando enorme. Y pues, y uno de esos es Guerrero, ¿no? Entonces sí, para los compañeros es muy difícil. Mira que Guerrero tiene particularmente un grupo de periodistas o un periodismo muy combativo, porque pues Guerrero es Guerrero, y Guerrero es peleón, y Guerrero es luchón, y Guerrero es irreverente, a diferencia de otros estados donde uno está, o sea, podíamos ver quizá en momentos de mucha violencia un enorme silenciamiento, como pudo haber sido Tamaulipas, por ejemplo, donde realmente los colegas no querían hablar, no querían decir, no querían hacer nada. En Guerrero jamás lo hemos visto. En Guerrero el periodismo siempre ha sido combativo e irreverente. Y duro, acostumbrado a refriegas fuertes, ¿no? Y han estado ahí, y estuvieron en Iguala, en la noche de Iguala, en 2014, ahí estaban en medio de las balaceras. O sea, no es particularmente difícil para mí pensar en los compañeros de Guerrero, pues tan mermados, ¿no? Y con tanta dificultad para trabajar, porque ellos son un grupo muy combativo, y siempre van a todas. Entonces, aquí lo que pasó es eso: los atacaron a 4, y pues hay 2 que están graves todavía, ¿no? Uno de ellos, que es el con el que nosotros trabajamos más, porque es el que colabora con Amapola, nada más tuvo un rozón, pero el impacto de ver que las personas con las que tú ibas están graves, ¿no? O sea, debe ser muy fuerte. Entonces, yo sí creo que hay que poner atención en lo que está pasando, porque en muchos de estos lugares, pues la primera fila y lo primero que cae, pues son los periodistas, también los activistas y defensores de la tierra, por cierto, ¿no? O sea, son los primeros que ponen el cuerpo. Y necesitamos mucho que la sociedad entienda que hay distintos niveles en las críticas, por más que se piense, porque sí creo que hay una percepción generalizada de mucha población de que los periodistas somos parte de sus problemas y no parte de sus soluciones, de que el presidente piensa en periodismo, en Loret de Mola y en una serie de personas así a las que, o sea, cuestiona a rajatabla.
Lo cierto es que hay una enorme cantidad de periodistas que están ahí poniendo el cuerpo, haciendo lo imposible y con unas condiciones muy precarizadas para trabajar, pues para darnos la información de lo que está pasando. Y que son los primeros que tienen esto. Ahorita acaban de pasar muchos, algunos perdieron sus casas con lo del huracán Otis, ¿no? Ya, ellos mismos perdieron su casa y aún así salían a reportear. Y luego tienes esto de los balazos. Entonces yo sí haría un llamado, sobre todo a la sociedad, a que trate de dimensionar lo que implica este trabajo con estos riesgos, con esta precarización, porque ahora parece que toda la gente piensa que la información es gratis porque te llega a tu teléfono y no que hay un proceso de elaboración de la información que requiere mucho trabajo y que requiere presentarlo, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, pues sí, es importante que la sociedad nos acompañe, Ernesto. Eso es lo que yo creo, o sea, que la sociedad vaya acompañando el trabajo del periodismo, sobre todo el periodismo independiente, pero en general de los periodistas, en las regiones que están pues en unas condiciones muy difíciles, y pues ahí siguen, ¿no? Dando la batalla para que tengamos la información de lo que está pasando. Gracias, Daniela. Luisa Cantú. Pues solo sumaría brevemente a todo esto que ya han dicho ustedes dos, justo también la dinámica local de Guerrero, que habla, digamos, de cuánto acuerpan a su prensa, ¿no? Porque hace rato justo leía la Crónica del Sur que decía que estaban representantes de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estaban organizaciones sindicales, clericales, representación de comunidades de la diversidad sexual, ¿no? O sea, como que esta manifestación en Chilpancingo y la otra que se dio en la costera en solidaridad con lo que pasó por allá, tenía muchos grupos que normalmente no son cubiertos en los grandes medios de comunicación o no tienen tanta atención. Y el hecho de que hayan acompañado esta manifestación habla de que la prensa local les ha acompañado en otros momentos, ¿no? Y pienso concretamente en el caso de los 43, ahora que Dani hablaba de justo lo difícil que es ser prensa en los lugares de silencio y cómo han acompañado a otras víctimas, digamos, de estas mismas dinámicas violentas, pues que les acuerparon, y entonces que ojalá efectivamente no fuera solamente una cosa de pequeñas localidades, sino un cambio de cultura, como bien decían, a entender la labor y la importancia del periodismo. Y pues ahí también, no sé, solo resaltar otra vez la responsabilidad de por qué los periodistas cubren en las condiciones que cubren, ¿no? Por ahí vi que las personas que estaban hospitalizadas, por lo que veo, uno todavía está hospitalizado, ¿verdad? Y el otro parece que lo dieron de alta. Pues un poco pensar en eso, ¿no? ¿Qué le va a pasar si no puede trabajar? ¿Quién va a cuidar a su familia? ¿Quién va a pagar esas cuentas hospitalarias si es que las hay, o de los tratamientos que vienen? Las empresas que nos mandan o que les mandan a cubrir, o incluso quienes son independientes, tendrían que tener algún tipo de protección para momentos como este, que no deberían ser, pero mientras sean, tendríamos que también estar viendo la amplia mira. No es solo que se respete su trabajo y que lo puedan hacer, sino que tengan, digamos, la cobertura integral que requieren este tipo de trabajos. Entonces, solo pensar también en acompañarles ahora en este proceso post-ataque, sí en la exigencia de justicia, pero también en la exigencia de que todas sus demás necesidades se cumplan si tienen que interrumpir su labor o si van a estar, pues, en un proceso médico, que es lo más probable, ¿no? Por lo menos 2 de ellos. Ya, pues muy bien, mi querida Luisa Cantú y Daniela Pastrana. Pues una reflexión final, mi querida Daniela, ¿con qué cerrarías? Pues yo igual, solo invitarlos, hoy hay un ayuno en el que están convocando varios grupos, entre otros Pietro Ameglio, Silvana Rabinovich, en la Embajada de Israel. Va a estar ahí como todo el día. Ayer hubo la marcha, ya como la 4ª marcha más o menos, si no le perdón la cuenta, no tan numerosa porque fue entre semana, y eso pues a muchos nos complica quizá en la movilidad hacia allá a esas horas, pero era importante porque era el Día Internacional, pues el Día Mundial de la Resistencia por Palestina. Entonces era importante hacerlo, y es importante hoy también que este ayuno ecuménico se esté haciendo afuera de la Embajada de Israel, porque pues finalmente también es uno de los lugares donde también hay que ir a presionar. Yo sí creo que
si hemos podido ver estas pequeñas, muy pequeñas lucecitas como para pensar en un alto al fuego y en un alto a este genocidio, ha sido por la presión que ha habido de muchos lugares, muchas resistencias, trabajadores que se niegan a trabajar, gente que sale a las calles, en todo el mundo, ¿no? Y han ido presionando lentamente muchos países, o sea, lo que vimos ahora digamos, este problema diplomático con España y con Bélgica de Israel, pues es también lento. ¿Qué opinas de la postura de presidente? 40 días después, la del presidente me parece que es muy lamentable. Yo puedo entenderlo, no nada más por el tema de Estados Unidos, la comunidad israelí aquí es muy fuerte, ha sido muy fuerte mucho tiempo, hay gente muy poderosa en México de la comunidad israelí, y creo que no es una posición fácil la que tiene, porque además lo mínimo que diga genera una reacción muy dura en contra, ustedes están contra nosotros, aunque sea matizar, ¿no? Entonces, pero por más que lo entienda, yo no puedo aceptarlo, o sea, yo sí voy a insistir una y otra vez en pedirle que tenga una posición más dura, porque creo que eso es lo que nos toca a la sociedad, ¿no? Presionar a nuestras autoridades para que ellos también presionen a su vez, es lo que finalmente vimos que pasó, lo que te decía, en España, 40 días después, bueno, reacciona el gobierno, porque la presión es dura también de la población, ¿no? Entonces, aquí, si estuviera la presión durísima, no tenemos una enorme población palestina en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, es donde hemos visto estas marchas multitudinarias. Pero yo sí estoy convencida que las distintas presiones que se puedan hacer son las que al final pues nos toca a las personas para presionar a nuestras autoridades. Y por más que pueda entenderlo, y sí creo que tiene motivos para tener estas posiciones más cuidadas, yo creo que es un tema humanitario, o sea, que nos pone a prueba como humanidad, y que lo que nos toca es condenar, o sea, no puede haber 6,000 niños asesinados de este modo y nosotros como humanidad quedarnos nada más viendo, ¿no? Entonces yo sí creo que es lamentable y que tenemos que seguirle diciendo que pues ni modo, o sea, con las consecuencias que podamos tener incluso dentro, pues tenemos que como país ir y condenarlo directamente. Vale, gracias Daniela. Luisa, también, ¿con qué cierras? Sí, pues yo no podía creer ayer que vi que las consignas eran el reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? Como que yo asumí que México obviamente reconocía a Palestina como Estado. Digo, corríjanme si algo ha cambiado recientemente y no me enteré, pero no puedo creer que eso no suceda. Es correcto, ¿no? Ayer yo veía en las consignas que se decía que había que reconocer a Palestina como una nación y México no lo ha hecho. Entiendo que tenemos hay un embajador, yo asumía que entonces eso significaba el reconocimiento, pero no es una especie como de figura. Ajá. Y digo, también para eso sirven las manifestaciones, ¿no? Para ponernos en la cara cosas que habíamos quizá obviado o que no nos habíamos dado cuenta. Si no se puede ser enfático por todos estos motivos que, como bien dices, Ani, pues quizá puedan presionar, pero siguen sabiendo excusa, ¿no? Más que a razón. Pues entonces habría que apoyar al otro lado. Hemos visto a presidentes de izquierda, ¿sabes?, siendo sometidos a golpes de Estado, ser apoyados desde la conferencia matutina, arropados, acuerpados por el presidente, pues hasta abrazados ahí en la mañanera, y me parece que sí, la ciudadanía, por supuesto, puede hacer esto que la mayoría de la gente que mucha gente ha estado haciendo, que es manifestarse, condenar, no quitar el dedo del renglón, pero quien puede elevar el costo político para que estos países sigan siendo genocidas son los gobiernos, no hay más, ¿no? Entonces yo ahí sí creería que el gobierno mexicano tendría que ser mucho, mucho más enfático. Y como viendo la política exterior, está ese tema, pero también esta propuesta de la Unión Americana sobre se llamó exactamente, no, Convención Marco sobre Cooperación Fiscal, ¿no? Que hablaba justo de la necesidad de replantear estos grandes organismos como la OCDE y demás, y de hablar de tributación y de cambio de fuerzas, y México se abstuvo. Entonces, como que de repente creo que nuestro país está
poniéndose sí del lado correcto muchas veces, pero en otro ser pacifista significa ayudar a los opresores, ¿no? Entonces creo que en estos casos sí no hay excusa, como bien dice Daniel, o sea, los datos, las historias como las que ha estado presentando Ernesto y Rompeviento no dan para tibiezas, ¿no? Este no es un momento en el que podamos no pronunciarnos enfáticamente, independientemente de que haya poblaciones amplias palestinas o no. Entiendo que justo el caso de Chile, por ejemplo, no ha sido mucha presión la gente palestina, pero aquí es un caso simplemente de lo que queremos como planeta, ¿no? Esto no podemos permitirle el asesinato de niños impune por ninguna razón, la ocupación de un territorio, la invasión, y todavía este intento de hacerse pasar por víctimas es muy brutal. Y no quiere decir que sea toda la población israelí, efectivamente. A veces rompes lazos diplomáticos con una decisión de un gobierno, y estás hablando únicamente de este momento específico y estas decisiones específicas que se están tomando desde un gobierno. Eso no te hace, digamos, de ninguna manera, ni a nosotros nos hace anti ninguna población. Al contrario, estamos hablando de la necesidad de pacificar y de evitar que esto sea algo que le pueda pasar a cualquier otra población. Ahí está Perú. O sea, el conflicto diplomático con Perú, ¿no? El rompimiento con el gobierno de Perú no significa que seamos antiperuanos, ¿no? O sea, simplemente son cosas distintas. Pues sí, y además hemos visto al presidente pues hablar fuerte a Estados Unidos, hacer críticas durísimas a Estados Unidos, pues porque frente a un genocidio televisado a cielo abierto, no puedes decir algo pues triplemente más duro de lo que le ha dicho a los Estados Unidos, por ejemplo, en defensa de Cuba, por poner un ejemplo. En fin, los bloqueos mediáticos, ¿no? Justo, de todo el tiempo, pues qué mejor ejemplo. Sí, es verdaderamente brutal, pero pues bueno, ya estaremos ahí cayéndole al presidente, pues haciendo un planteamiento más estructurado y elaborado y ponerle algunos datos para ver por qué no puede decir algo crítico en lugar de plantearse como un supuesto o un probable mediador. Pues no, yo puedo entender que se estén negociando pues dos personajes que están refugiados allá en Israel, pero creo que frente a un genocidio de estas magnitudes no hay nada que lo justifique. En fin, pues Luisa Cantú, Daniela Pastrana, como siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo, pásenla lindo y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta la próxima. Baigoncito. Pues bueno, es Luisa Cantú, Daniela Pastrana, las queridas periodistas.